El caso de Charles Dexter Ward, capítulo 4, parte 2. Poco después de la partida de su madre, Charles Ward comenzó las negociaciones para adquirir el bungalow de Pawtucket. Era un edificio raquítico de madera, con un garaje de cemento, encaramado en lo alto de la poco poblada orilla del río más allá de Rhodes. Pero por alguna extraña razón, el joven no quería ningún otro. Hostigó a los agentes inmobiliarios, hasta que uno de ellos logró convencer al reticente propietario para que lo vendiera por un precio desorbitado. En cuanto estuvo vacío, tomó posesión de él en plena noche y transportó en una furgoneta cerrada todo el contenido de su laboratorio, incluidos los libros sobre asuntos modernos y extraños que había cogido de la biblioteca. Hizo que cargara en la furgoneta de madrugada, una noche de la que su padre solo recuerda haber oído medio en sus sueños pisadas y juramentos. Después, Charles volvió a mudarse a sus antiguas habitaciones del tercer piso y nunca volvió a subir al desván. Charles trasladó al bungalow de Pawtucket todo el secretismo que había rodeado de sus dominios del desván, aunque ahora pareció compartir sus misterios con otras dos personas, un mestizo portugués de aspecto patibulario, procedente de los muelles de South Main Street, que le hacía las veces de criado, y un desconocido delgado con gafas oscuras y barba de varios días, tan espesa que parecía teñida, cuyo aspecto erudito daba a entender de que se trataba de un colega. Los vecinos intentaron en vano conversar con dichas personas, pero el mulato Gómez apenas hablaba inglés y el hombre de la barba, que se hacía llamar Dr. Allen, parecía seguir su ejemplo. Ward se esforzó en ser más amable con ellos, pero solo logró despertar la curiosidad de todos con su palabrería acerca de sus experimentos químicos. Pronto empezaron a circular rumores acerca de luces extrañas, que no se apagaban en toda la noche, y poco después, cuando dejaron de verse las luces, sobre las aún más extrañas, desproporcionadas cantidades de carne que enviaba el carnicero, y sobre los gritos, declamaciones, cantos rítmicos y chillidos que parecían llegar de algún profundo sótano, situado debajo del cobertizo. Los honrados burgueses de la zona acogieron con evidente disgusto a sus nuevos vecinos, y no es raro que hubiese quien relacionara aquel lugar odioso con la epidemia de ataques vampíricos y asesinatos, sobre todo desde que el radio de aquella epidemia pareció reducirse por entero a Pawtucket y las calles cercanas a Edgewood. Aunque Ward pasaba casi todo el tiempo en el bungalow, de vez en cuando dormía en casa y aún se le consideraba residente de la casa paterna. En dos ocasiones se ausentó de la ciudad durante más de una semana, pero se desconoce su destino. Parecía estar cada vez más pálido y demacrado, y ya no repetía con tanta seguridad al doctor Willett la gastada historia sobre sus investigaciones vitales y revelaciones futuras. Willett le abordaba a menudo en casa de su padre, pues el señor Ward estaba muy preocupado y confundido, y quería tener vigilado a su hijo dentro de lo posible, considerando que, al fin y al cabo, era un adulto reservado e independiente. El médico insiste en que, incluso en esos días, el joven seguía en sus cabales y alegaba muchas conversaciones para demostrar su teoría. En septiembre se redujeron los casos de vampirismo, pero el enero siguiente Ward casi se vio envuelto en un asunto muy grave,
Hacía tiempo que la gente comentaba las idas y venidas nocturnas de camiones al bungalow de Pau Tuset, cuando un incidente imprevisto desveló la naturaleza de al menos una parte de su cargamento. Cerca de Hope Valley, varios asaltantes tendieron una emboscada a uno de los camiones en busca de licor. Aunque se llevaron un buen susto, pues las cajas alargadas que robaron resultaron contener algo espantoso, tanto que no pudieron evitar que el rumor se extendiera por los bajos fondos, a pesar de que los ladrones se apresuraron a enterrar aquello que habían descubierto. Cuando el asunto llegó a oídos de la policía del estado, se desencadenó una meticulosa investigación. Un vagabundo detenido hacía poco tiempo accedió, a condición de que no presentaran otros cargos contra él, a mostrarles el lugar, y en aquel improvisado escondrijo hallaron algo repulsivo y vergonzoso. No pareció conveniente, por respeto al decoro nacional e incluso internacional, que lo descubierto por los horrorizados policías llegase a saberse. No había duda posible ni siquiera para aquellos agentes iletrados. Les enviaron febriles y apresurados telegramas a Washington. Las cajas iban dirigidas a Charles Ward, a su bungalow de Pawtucket, y los agentes estatales y federales no tardaron en hacerle una visita. Lo encontraron pálido y preocupado en compañía de sus dos extraños ayudantes, pero les ofreció una explicación que les pareció plausible y que conformaba una prueba válida de su inocencia. Necesitaba ciertos especímenes anatómicos como parte de un programa de investigación de cuya profundidad y relevancia podría dar fe cualquiera que lo hubiera conocido el último decenio, y los había encargado a sociedades que le habían parecido completamente legítimas. Nada sabía sobre la identidad de los especímenes y pareció asustarse mucho cuando los inspectores insinuaron el monstruoso efecto que podría tener aquello sobre la opinión pública y la dignidad nacional si llegara a saberse. Su barbado colega, el doctor Allen, apoyó firmemente su declaración, con aquella extraña voz hueca que expresaba aún más convencimiento que las nerviosas explicaciones de Ward. De manera que al final los agentes no tomaron medida alguna, aunque anotaron cuidadosamente las señas y el nombre de la empresa neoyorquina que Ward les proporcionó para iniciar una investigación que acabó quedando en nada. Conviene añadir que los especímenes fueron discretamente devueltos a su lugar de origen, sin que el público llegara a tener noticia jamás de tan blasfemo asunto. El 9 de febrero de 1928, el doctor Willett recibió una carta de Charles Ward, que en su opinión tiene una importancia crucial, sobre la que he discutido a menudo con el doctor Lehman. Lehman cree que dicha epístola contiene ya pruebas evidentes de un avanzado caso de demencia precoz, mientras que Willett la considera la última expresión de cordura del desdichado joven. Subraya el carácter totalmente normal de caligrafía, que aunque muestra indicios de unos nervios destrozados, sigue siendo la de Ward. El texto completo dice lo siguiente: 100 de Prospect Street, Providence, R.I., 8 de febrero de 1928. Estimado Dr. Willett, entiendo que por fin ha llegado el momento de hacer las revelaciones que le prometí hace largo tiempo y que tantas veces me ha pedido. Nunca le agradeceré lo bastante la paciencia que ha demostrado conmigo y su confianza en mi cordura e integridad. Ahora me dispongo a hablar. Debo admitir con humildad que jamás alcanzaré el triunfo con el que había soñado. En lugar de eso, he descubierto el terror, y mi carta, lejos de ser un alarde victorioso, es una súplica de ayuda y consejo para salvarme a mí y al mundo de un horror que supera cualquier otro que cualquiera puede imaginar o calcular. Recordará lo que decían las cartas de Fenner sobre el asalto a la vieja granja de Pawtucket. Es necesario repetirlo, y cuanto antes. De nosotros depende más de lo que puede expresarse con palabras
el mantenimiento de la civilización, la ley natural y puede que incluso el destino del sistema solar y del universo, aunque lo he hecho en nombre del progreso del conocimiento. He sacado a la luz una normalidad monstruosa. Ahora debe usted ayudarme a devolverla a las tinieblas en nombre de la vida y la naturaleza. He dejado la casa de Pautuset para siempre. Debemos eliminar todo lo que alberga, esté vivo o muerto. Si oye decir que sigo allí, no lo crea. Le explicaré por qué digo todo esto cuando nos veamos. He regresado definitivamente a casa y espero que pueda pasar a visitarme en cuanto disponga de 5 o 6 horas libres para oír todo lo que tengo que contarle. Necesitaré todo ese tiempo y créame si le digo que nunca ha tenido usted un deber profesional más acuciante. Mi vida y mi razón no son lo más importante que hay en juego. No me atrevo a contárselo a mi padre, porque no podría entenderlo, pero le he hablado del peligro que corro y ha contratado 4 hombres en una agencia de detectives para que vigilen la casa. No sé si servirán de mucho, pues se enfrentan a fuerzas que ni siquiera usted puede concebir, por lo que, si quiere verme aún con vida y saber cómo pude salvar al cosmos del infierno, venga sin tardanza. Cualquier hora es buena. No saldré de casa. No telefone usted, porque es imposible saber qué o quién podría intentar salir del paso. Y recemos a los dioses, si es que los hay, para que nada impida su visita. Con la mayor seriedad y desesperación. Charles Dexter Ward. Postdata. Si se encuentra con el doctor Allen, mátelo y disuelva su cuerpo en ácido. No lo queme. El doctor Willett recibió esta nota a las 10:30 de la mañana y lo dispuso todo para dedicarle la tarde y la mayor parte de la noche, si fuera necesario, a aquella conversación tan trascendental. Su idea era presentarse a eso de las 4 y hasta esa hora se sumió en todo tipo de especulaciones descabelladas de forma que atendió sus obligaciones maquinalmente. Por desquiciada que pudiera parecer la carta, Willett conocía demasiado bien las rarezas de Charles Ward como para clasificarlo de mero delirio. Estaba convencido de que había algo muy delicado, antiguo y horrible detrás de todo aquello, y casi comprendía lo que decía del doctor Allen, en vista de lo que se rumoreaba en Pautuset sobre el enigmático colega de Ward. Willett no lo había visto nunca, pero había oído hablar tanto de su aspecto y su comportamiento que no podía sino preguntarse cómo serían esos ojos que se ocultaban tras las famosas gafas oscuras. Eran las 4 en punto cuando el doctor Willett se presentó en casa de los Ward, pero descubrió contrariado que Charles no había respetado su promesa de no salir. Los vigilantes que seguían a Jay le dijeron que el joven parecía haber perdido en parte su temor. Uno de los detectives afirmó que había pasado la mañana hablando y discutiendo muy asustado por teléfono, respondiendo a una voz desconocida con frases como «Estoy muy fatigado y necesito descansar. No puedo recibir a nadie por un tiempo. Tendrá que disculparme. Por favor, posponga cualquier acción decisiva hasta que podamos llegar a un acuerdo. Oh, lo siento mucho, pero ahora necesito descansar. Luego lo haré con usted». Después, haciendo acopio de valor, se había escabullido tan discretamente de la casa que nadie lo había visto salir, ni se habían enterado de que se había ido hasta que regresó a la 1 en punto sin decir palabra. A continuación, subió al piso de arriba, donde debieron de acometerlo de nuevo sus temores, pues al entrar en la biblioteca le oyeron gritar aterrorizado, aunque sus gritos se acallaron hasta convertirse en una especie de jade ahogado. No obstante, cuando el mayordomo subió a ver lo que ocurría, salió a la puerta con mucha determinación a decirle con gestos de que se fuese.
lo que aterrorizó al hombre de un modo inexplicable. Después, los innumerables golpes y crujidos que se oyeron hicieron evidente que se había dedicado a reorganizar los estantes, tras lo que reapareció para volver a marcharse enseguida. Willett preguntó si había dejado algún recado, pero le dijeron que no. El mayordomo parecía extrañamente turbado por el aspecto y el comportamiento de Charles, y preguntó solícito si había esperanza de cura para sus nervios alterados. En vano esperó el doctor durante 2 horas en la biblioteca de Charles, mirando con una sonrisa lúgubre los estantes polvorientos, con los huecos dejados por los libros que el joven se había llevado, y el panel vacío sobre la chimenea, donde, hace un año, los rasgos melifluos del cuadro de Joseph Curwen miraban con gesto inexpresivo. Luego empezó a oscurecer, y la exultación del crepúsculo fue seguida por el terror vago y creciente que precedía la noche como una sombra. Cuando el señor Ward llegó por fin, se llevó una grata sorpresa, pero también un gran disgusto ante la ausencia de su hijo, después de todas las molestias que se había tomado para tenerlo bajo vigilancia. No sabía nada de la cita de Charles y prometió avisar a Willett en cuanto regresara el joven. Al despedirse del médico, expresó su total perplejidad ante el estado de su hijo y le insistió en que hiciese todo lo posible para devolverlo a la normalidad. Willett se alegró de escapar de aquella biblioteca, pues parecía poseída por algo inmoral y espantoso, como si el desaparecido retrato hubiese dejado tras de sí un legado de maldad. Nunca le había gustado aquel retrato, incluso ese día, pese a ser hombre de nervios templados. Tuvo la impresión de que en el panel vacío acechaba algo que le apremiaba salir cuanto antes al aire libre.